Gracias por su interés en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR. En este módulo expondremos en términos generales las disposiciones del capítulo 10 sobre inversión del tratado, teniendo en consideración que la inversión es uno de los principales elementos de desarrollo y crecimiento económico en El Salvador. Por medio del capítulo de inversiones, se busca fomentar el ingreso de capitales bajo disposiciones que den estabilidad, predictibilidad, seguridad y un trato no discriminatorio a las inversiones y a los inversionistas de cualquiera de los países parte del tratado. Las inversiones e inversionistas cubiertos son aquellos establecidos en el territorio de los países parte, previo a la entrada en vigor del tratado, así como aquellos que se establezcan posteriormente. Tenga en cuenta que las disposiciones de inversión establecidas en el capítulo no obligan a ningún país parte en relación a cualquier acto o hecho que tuvo lugar o cualquier situación que dejó de existir antes de la fecha de entrada en vigor del CAFTA-DR. Las disposiciones sobre inversión contenidas en el CAFTA-DR tienen su base en los siguientes principios fundamentales: trato nacional, trato de nación más favorecida y nivel mínimo de trato. A través de la aplicación de estos principios se garantiza a los inversionistas e inversiones de un país parte en relación al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en el territorio, un trato no menos favorable que el que se otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas e inversiones o al de otros países parte y terceros países, asimismo ciertas garantías básicas reconocidas por el derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, Estados Unidos debe darle a un inversionista salvadoreño el mismo trato que le da a un nacional. Así también se obliga a darle un trato no menos favorable que el que otorga a un inversionista peruano. Asimismo, Estados Unidos debe ofrecer al inversionista salvadoreño procedimientos judiciales y administrativos que gocen de los principios del debido proceso y brindarle protección y seguridad policial a sus inversiones. El capítulo establece, por regla general, prohibir a los países parte la nacionalización de una inversión, a no ser que exista una causa de propósito público o interés social. En caso de llevarse a cabo una expropiación, esta debe ser con apego a un debido proceso y reconocerle al afectado dicha pérdida o daño por medio de una indemnización, la cual deberá ser pagada sin demora, ser equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de expropiación y ser completamente liquidable y libremente transferible. El capítulo obliga a los países parte del tratado a permitir que las transferencias de capital relacionadas con una inversión cubierta se realicen libremente y sin demora desde y hacia su territorio, de tal forma que el inversionista pueda disponer libremente de su capital y cualquier producto que se derive del mismo, sin estar sujeto a cualquier control o restricción que limite esa disposición. Dentro de estas transferencias quedan comprendidas, por ejemplo, los aportes de capital, utilidades, dividendos, ganancias de capital, el producto de la venta o liquidación de la inversión cubierta, intereses, pagos por regalías, gastos por administración, pagos de contratos, pagos derivados de una controversia, entre otros. Existen excepciones permitidas relacionadas con quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores, infracciones penales, garantías del cumplimiento de órdenes o fallos en procedimientos judiciales o administrativos, entre otros, las cuales serán posibles siempre y cuando sean aplicadas de manera equitativa, no discriminatoria y de buena fe. En virtud del capítulo, un país receptor de la inversión no le exigirá a un inversionista con el objetivo de condicionar su actividad, recibir una ventaja, entre otros, los siguientes requisitos de desempeño: exportar un determinado porcentaje de mercancías o servicios, alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional, comprar dando preferencias a mercancías producidas en su territorio, restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce, exigir que el inversionista actúe como el proveedor exclusivo desde el territorio de las mercancías que su inversión produce o los servicios que suministre para un mercado regional específico o al mercado mundial. El CAFTA-DR establece un mecanismo para la solución de controversias inversionista-Estado.
aplicable cuando un inversionista ha sufrido pérdidas o daño por la violación o incumplimiento de un país parte de las disposiciones del tratado en materia de inversión. El mecanismo se formaliza con plazos específicos y definidos y con requisitos que evitan demandas sin fundamentos por parte de los inversionistas. Como primer paso ante una controversia, el demandante y el demandado deben tratar de solucionar la diferencia mediante consultas y negociación, lo que puede incluir el empleo de procedimientos de terceras partes de carácter no obligatorio a través de la mediación y conciliación. De no existir una solución por medio de la consulta y negociación, el demandante, actuando por cuenta propia como por cuenta de una empresa, puede someter la diferencia a un arbitraje. Si un inversionista recurre al mecanismo de solución de controversias, no puede recurrir a los tribunales nacionales. Si por el contrario el inversionista recurre a los tribunales nacionales y finaliza el proceso, no puede recurrir posteriormente al mecanismo del tratado. El demandante podrá someter a un arbitraje una reclamación de conformidad con alguno de los siguientes instrumentos: convenios sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones sobre estados y nacionales de otros estados, CIADI, y las reglas de procedimiento para procedimientos arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la parte del demandante sean partes de dicho convenio. Reglas del mecanismo complementario del CIADI, siempre que el demandado o la parte demandante sean parte del convenio del CIADI. O reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Internacional Mercantil, CNUDMI. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier consulta sobre disposiciones del capítulo 10 sobre inversión puede realizarla a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.